Acá el especialista en enfermedades infecciosas, a quien le agradecemos especialmente el tiempo para Buen Día, es profesor grado 5 y además es el miembro del comité asesor del Ministerio de Salud Pública por esta pandemia COVID-19. Doctor, gracias por su tiempo para Buen Día. Usted estaba escuchando precisamente el testimonio de esta tripulante chilena del Greg Mortimer. ¿Y qué explicación tiene que esta mujer no pueda negativizar el virus desde finales del mes de marzo y que el tercer hisopado que le hicieron hace pocos días le siga dando positivo? Doctor, buen día. Sí, buenos días para ustedes. Primero que nada, creo que tenemos que llevar tranquilidad y relativizar el tema de los valores o el valor de los estudios de PCR en el seguimiento de los pacientes. Sirven en la etapa inicial para el diagnóstico. Sabemos que el periodo en el cual pueden ser positivos aún va a depender de la gravedad clínica del cuadro que tuvo el paciente y también de qué lugar o topografía se tome la muestra. Por ejemplo, la muestra diagnóstica inicial, que debe ser una muestra nasofaringea y también se debe tomar orofaringea, por lo menos en los adultos, esa muestra después, en los casos que son asintomáticos o en los casos que tienen formas clínicas leves, se sabe que aproximadamente en un plazo de 7 a 10 días debería negativizarse. En los casos clínicos que son más severos, aproximadamente unos 14 días después que han mejorado los síntomas. Sin embargo, como muy bien decías tú y como señalaba la pasajera, en este caso 3 semanas después continúa siendo positiva sin haber tenido una forma grave. El estudio de PCR lo que determina es la presencia de material genético del virus, pero no está determinando la viabilidad del mismo. O sea, 3 semanas después, 4 semanas después, como hemos visto reiterados pacientes, no podemos saber si lo que estamos determinando son en realidad virus viables, o sea, virus con capacidad contagiante, o estamos determinando material genético que corresponde a cadáveres de virus. Como ustedes muy bien saben, es el material genético, por ejemplo, el que se utiliza para la identificación de personas en cadáveres, por ejemplo, en personas que han fallecido, ¿verdad? O en material, por ejemplo, genético de víctimas de violencia, ¿verdad? Cuando estamos tratando de estudiar. Y ese material genético puede permanecer muchísimo tiempo, incluso dependiendo del material anatómico que se utilice, años. Y por lo tanto, vuelvo a decir, aislamos secuencias genéticas que nos pueden decir, aquí estuvo el virus, ¿verdad? Y diferenciamos si aquí está y es viable, no es posible, ¿verdad? Salvo que se hicieran estudios en cultivos celulares que se hace solo en el ámbito de la investigación. Pero los laboratorios que han contrarrestado estos resultados después de 2, 3 semanas o más tiempo de hisopados con virus positivos, con estudios de cultivos celulares, han demostrado que la mayoría de esos virus no son vitales y por lo tanto no tienen capacidad de contagio. ¿Y entonces? Otra aclaración que quiero hacer, Sí. si me permitís, y ya doy lugar a tu pregunta, es que ustedes señalaban o preguntaban cómo es posible que hayan pasado 2, 3 semanas y el organismo no responda con generación de anticuerpos. Claro. El organismo produce anticuerpos. Lo que pasa es que no son curvas que sean contrarrestadas o que sean totalmente inversas. O sea, en la medida que el organismo produce anticuerpos, que todavía desconocemos si son anticuerpos protectores o no, desconocemos qué cantidad de anticuerpos neutralizantes, que serían realmente los verdaderamente efectivos, produce cada individuo, ¿verdad? Debería y va bajando sin duda la carga viral del individuo. Pero el individuo puede tener al mismo tiempo el hisopado con PCR positivo para el virus coronavirus y puede también tener en su sangre ya detectable anticuerpos. Claro. Los primeros que se detectan son de la clase IgM, empiezan a detectarse a partir del día 8 aproximadamente, y los de IgG empiezan a detectarse después del día 14, o sea, de correr ya pasada la segunda semana. Correcto, pero la carga viral, doctor, no hay cómo medirla, entonces, pues seguramente esta pasajera ya tenga una carga viral, digamos,
no sé cómo calificarlo, inofensiva, que no corra peligro el contagio hacia otras personas. La carga viral sí se puede estimar, se puede establecer si la carga viral, de acuerdo a determinados parámetros, es una carga viral, digamos, moderada o alta, pero a diferencia de lo que hacemos con otros virus, e incluso por razones hasta operativas, no se cuantifica, no se pone cantidades de partículas virales en determinado volumen, porque incluso la carga viral va a depender de la calidad del hisopado. No estamos hablando de la medición de una carga viral en una cantidad determinada de una gota de sangre o de plasma. Estamos determinando una carga viral en una muestra del hisopado que va a depender de la cantidad de moco que tenga esa persona, de lo profundo de la muestra, de la dilución que se haga en el medio de transporte viral, etc. Va a depender de una serie de factores y por lo tanto la estimación más práctica es decir, el PCR es positivo o el PCR es negativo, de acuerdo a determinados puntos de corte, y se puede inferir si la carga es muy alta o no muy alta, pero no es una situación práctica porque depende de otros factores. Lo que quiero enfatizar es, más allá de las 3 semanas o 4 semanas, más allá del mes, para redondear un periodo de tiempo más o menos exacto, pensar en viabilidad de virus aislados en PCR de muestras nasofaringias muy probablemente no estén indicando contagiosidad de la persona que lo tiene. De todos modos, lo que debemos aconsejar a la población es que si lo sigue teniendo positivo, mantener, por favor, las medidas de aislamiento, ¿verdad? Sobre todo para asegurar nuestra población más vulnerable. Doctor, buen día. Usted hablaba de que esos restos genéticos pueden permanecer hasta un año o más. ¿Hay algún proceso para acelerar el rechazo de esos restos que pueda hacer el paciente? ¿Algún tipo de profilaxis, de tratamiento que permita acelerar ese proceso? A ver, quiero aclarar que no es un año. Estoy diciendo que, por ejemplo, si queremos identificar restos óseos y poder saber a qué persona correspondieron, el material genético se conserva y se puede identificar durante años, como ustedes saben que han sido identificados personas cuyos restos estaban en fosas, por ejemplo. A eso me refería. El lugar biológico donde durante más tiempo se puede el individuo seguir eliminando virus y cuya importancia en la transmisión no es del todo claro, es a nivel de las materias fecales, donde puede seguir eliminando el PCR ser positivo hasta por 2 meses. Pero, vuelvo a decir, a nivel nasofaringio, el tiempo se mide en semanas y después de la tercera, cuarta semana, seguramente si pudiéramos contrarrestar nosotros esto con pruebas que demuestren la viabilidad del virus, veríamos que la mayoría de estos PCR positivos no se correlacionan con virus viables. Así ha sido demostrado en innumerables países como Corea del Sur, como China y otros países de Europa. Bien, Facal, viniendo un poco a la actualidad nacional, lo que está sucediendo en nuestro país, el gobierno ve con muy buenos ojos los resultados negativos que han dado los testeos aleatorios en las obras de Montevideo, en la construcción. ¿Por qué esta acción o este resultado es un indicador de que viene bien el movimiento de perillas? ¿Qué tan importante es este resultado para poderlo entender? Bien, lo más importante es poner todo en su contexto. El estudio de PCR, ya sea a un individuo o a un grupo de trabajo o a un grupo poblacional, lo que nos da es una foto del instante. Nos dice si en ese momento ese grupo, por ejemplo, de 400 trabajadores de la construcción, tenían PCR positivo para el SARS-CoV-2 o no. Es ese día. Al día siguiente, como el periodo de incubación de este virus va entre 12 y 14 días, nadie nos quita de que en ese momento alguno de estos individuos pudiera estarlo incubando y que 4, 5 o 10 días después este PCR, una nueva foto, pudiera ser positiva. Lo importante es que cuando uno decide hacer estudios poblacionales, o lo que llamamos también estudios centinelas, dan una idea de la circulación del virus en ese momento, en ese grupo, ¿verdad? Pero hay que seguirlos haciendo en eso o en grupos similares, ir alternando para ver cuál es la circulación del virus. Lo que tiene que estar claro es que el PCR da una idea, una foto del momento. Correcto. ¿Y dónde
¿En qué otras poblaciones usted considera deberían de hacerse estos testeos aleatorios? Uno piensa en los asentamientos, ya se ha hecho en los residenciales, pero daría la impresión de que quizás son pocos los hisopados. ¿Cómo valora usted la estrategia del gobierno en ese sentido? Bien, la estrategia de las autoridades al principio, cuando se empezó con un solo laboratorio, que era el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública, y que no teníamos realmente una agenda con respecto a la habilitación y la llegada y la disponibilidad de nuevos test, era una estrategia restringida. En este momento, como ustedes saben, en el día de ayer fue el día donde se realizaron más test, la capacidad ha aumentado sustancialmente, son 14 prestadores que pueden hacer los test. Ayer la cifra de test realizados superaron los 1000, y por lo tanto, además de empezar a chequear o a testear pacientes que están sintomáticos, con o sin noción de contacto, con o sin fiebre, muchas oportunidades, también se han empezado a hacer estos estudios en determinados grupos poblacionales, donde ya sea por corresponder a grupos vulnerables, como pueden ser las personas que están en hogares de ancianos, en residenciales, como sucedió, por ejemplo, cuando hay un brote, como sucedió en el Hospital Villarrebó. En este caso, el grupo de la construcción que se reintegra al trabajo son grupos en los cuales, al disponer más cantidad de test y a pesar de estar asintomáticos, es importante, ¿verdad?, conocer la situación, porque nos da también una idea de cómo está funcionando esto en la comunidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las zonas periféricas, en los asentamientos, y otro grupo que es particularmente de valor saber sería el grupo de los trabajadores de la salud, sobre todo en aquellos lugares donde están más expuestos, pero siempre teniendo como premisa que lo que vamos a tener es una información que corresponde a una foto de ese momento. Por ejemplo, yo ayer me reuní, hace un par de días me reuní, el día lunes me reuní con un grupo de enfermeros, licenciadas en enfermería, personal de servicio y de fisioterapia que trabajan en el CTI del Hospital Británico, donde, como ustedes saben, durante semanas se recibieron junto con otras instituciones los primeros casos, y es justamente en esos ambientes donde se genera mayor cantidad, por los mecanismos invasivos, no solo de ventilación, sino también de aspiración, de diálisis, etcétera, mayor cantidad de partículas que pueden ser aerosolizadas. La aerosolización de las partículas virales es un mecanismo mucho más efectivo de transmisión y contagio que la tos, el hablar o el estornudo, porque son partículas que pueden quedar suspendidos en el aire y que pueden hacerlo, por lo tanto, durante más tiempo. Y este personal, a pesar de haber tenido medidas de prevención muy adecuadas, están preocupados justamente por la posibilidad de haber sufrido o haber tenido algún tipo de contagio. Lo mismo le puede suceder al personal del Villarrebó, que ya fueron chequeados, lo mismo a los funcionarios que están en el Piñero del Campo. O sea que se puede tomar la estrategia de estudiar a estos pacientes, pero el estudio del PCR lo único que nos va a dar es la foto, la situación real de ese día en que se realiza el estudio. Correcto. No volvemos a saber si al día siguiente va a ser positivo o no, porque alguno de ellos podría estarlo incubando. Doctor, pero saber en este caso, volviendo a la pregunta inicial, sí, que 400 trabajadores de la construcción fueron todos negativos, es una muy buena foto para ese día. Bien. Doctor, ¿el pico ya fue? Bueno, eso no lo podemos saber aquí. Ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que pasó en Italia, después que había sido la eclosión en el norte, que empezaron a permitir la circulación, se extendió al sur, y a lo mejor en ese momento podían pensar en Italia que en el norte ya había pasado y que no iba a pasar nada en el mundo, y sin embargo es uno de los países con mayor cantidad de casos. Lo mismo le pasó en otro momento a Estados Unidos, y lo que no podemos permitir es que lo mismo nos pase a nosotros. Creo que tuvimos varias ventajas y varios privilegios. Lo primero, aprendimos de lecciones de otros países que comenzaron antes con la epidemia. Lo otro es también que rápidamente el país dio respuesta con aumento a través de los prestadores públicos y privados y de la colaboración y convenios que se hicieron entre la Universidad de la República y el Instituto Pasteur y otros organismos, dio respuesta a aumentar la capacidad diagnóstica. También hubo respuesta por parte de la FUNASA y del Ministerio de Salud Pública de tomar las medidas para poder financiar, ¿verdad?, la realización de los estudios y no restringirlos.
O sea que todas esas medidas que van al testeo, al diagnóstico y al aislamiento de los casos sospechosos o confirmados son medidas que nos han permitido aplanar la curva de crecimiento y después de la cantidad exponencial de casos iniciales vinculados al evento social, mantener un número de personas, de casos positivos diarios que aún al día de ayer eran 13 y durante varios días estuvimos por debajo de 10. O sea, sacando algunos brotes o algunos empujes, creo que vamos por buen camino y las medidas que se están tomando son adecuadas. Pero para nada podemos decir de que ya pasó lo máximo. No sabemos qué va a pasar cuando empiece a haber circulación de los virus estacionales, otros virus respiratorios, si puede haber sobreinfección o no, si puede haber potenciación, si el hecho de estar las personas más confinadas en los ómnibus, en los lugares de trabajo, al retomar la actividad puede haber mayor posibilidad de contagio, qué es lo que va a pasar en los residenciales, si se van a ver saturados o no los servicios de salud, en este momento no podemos adivinar. Bien. Doctor, justamente hablando a nivel internacional, en las últimas horas la Organización Panamericana de la Salud pidió cautela a los estados de América Latina justamente por un crecimiento en varios países del número de infectados. ¿Cuál es la posición de usted? ¿Cómo ve esta situación, este pedido? Yo creo que es un pedido que es bienvenido, o sea, todo lo que llame a la concientización y a tomar las medidas preventivas adecuadas son bienvenidas. Como ustedes saben, a lo largo de lo que es esta pandemia, no solo en el Uruguay, sino en el resto del mundo, se ha tratado de llegar y se está luchando por un equilibrio entre lo que son los aspectos sanitarios y lo que corresponde a la economía de nuestros países, porque justamente para mantener los aspectos sanitarios, para mantener lo que son ayudas a las personas con desempleo, a las personas que están certificadas, es necesario en todos los países mantener la economía rodando. Y es nuestra responsabilidad también como miembros del comité asesor poner en la balanza en forma muy, pero muy importante lo que son los aspectos sanitarios, pero también ir revisando cada una de las medidas que se toman de retomar la actividad normal y cómo impactan no solo en el aspecto sanitario en nuestro país, sino también estar atentos a lo que está pasando, sobre todo en nuestros países limítrofes. Claro, y la OPS lo que dice... Disculpe que le interrumpa, la OPS lo que dice es que se ha suavizado demasiado las medidas. ¿Hay esa percepción de que aquí en América Latina se ha suavizado demasiado las medidas? Bueno, lo que yo te puedo decir es que, y referir sobre todo a nuestro país. Lo que creo que todos hemos visto, sobre todo en el último fin de semana, y estos días lo estamos viendo en las paradas de los ómnibus, lo estamos viendo en la calle, que hay más gente circulando. De eso no hay duda. Y seguramente más gente circulando que la necesaria, más gente circulando de las personas que necesariamente tienen que ir a trabajar. Nosotros pensamos de que todavía debemos mantener la exhortación de que las personas más vulnerables permanezcan en sus casas, aquellos que no deben salir, que no lo hagan, pero también hay que entender a aquellas personas que ya llevan más de un mes, más de 40 días, en sus domicilios, encerradas, que no ven a sus familiares, que tienen que hacer algún trámite aunque restringido, que tienen que salir un momento al aire libre, porque también hay aspectos de salud mental que influyen en todo esto, que lo puedan hacer manteniendo justamente ese consejo que es el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas, lavado de las manos, el uso del alcohol en gel, todas medidas que son de las que tienen mayor impacto para disminuir el contagio del virus. Doctor, le quiero hacer una pregunta respecto al comportamiento del COVID acá en el Uruguay. En las últimas horas se ha manejado que Uruguay tiene la segunda tasa de letalidad más baja de América del Sur, lo sigue a Chile. ¿Esto por qué es? ¿Porque es una cepa más benévola? ¿Es por el biotipo uruguayo? ¿Es porque los uruguayos nos inoculamos con la vacuna de la BCG? ¿Puede pasar por allí el comportamiento del COVID-19 acá en el Uruguay? Bueno, tú enumeraste una serie de factores y son todas hipótesis, son todas teorías. Lo que es real es que al momento actual la tasa de letalidad en Uruguay está por debajo del 2,6% aproximadamente, y que la cantidad de pacientes, por ejemplo, en este momento que tenemos fallecidos son 17, y tenemos 10 pacientes internados en CTI, que ojalá, y según estamos viendo, la mayoría de ellos se están recuperando, así que uno no esperaría
un aumento rápido del número de casos y por lo tanto de la tasa de letalidad. ¿Cuál es la causa que está detrás de eso? ¿Por qué la letalidad en el Uruguay es menor que en otros países? Son varios los factores. Si nosotros analizamos estos pacientes que han fallecido, estos 17 pacientes que han fallecido, la mayoría de ellos, uno diría 14 de ellos tenían más de 65 años. Y de los 17, la enorme mayoría tenía comorbilidades, o sea, enfermedades de base. La población tiene que estar tranquila de que la mayoría de los casos, más del 80% de los casos, son casos leves y que transcurren como otras infecciones virales de las que tenemos todos los años. Por lo tanto, tenemos que cuidar a nuestra población mayor y cuidar a nuestra población vulnerable. ¿Cuál es la razón que está detrás de esta baja tasa de mortalidad en el Uruguay? Hay varias hipótesis y a los efectos de demostrar alguna de ellas se están llevando a cabo estudios en el Uruguay y en el mundo. La teoría de la BCG, que en nuestro país es obligatorio, como ustedes lo saben, es una de las ideas que se están manejando y se va a hacer un estudio, sobre todo en personal de la salud, para determinar si la vacunación, el refuerzo de la vacunación con BCG al personal de la salud podría disminuir la tasa de contagio en este personal que está particularmente expuesto. Pero yo creo que más allá de que pudiera ser un virus con otras características, una cepa distinta que no se ha demostrado que sea así. Sí sabemos que entró por 3 puntos distintos a fines de febrero, ¿verdad? Que hubo una cepa que vino de Canadá, que hubieron otras que se pudo rastrear de Europa, fundamentalmente de Madrid, Italia, y otra que vino de Australia. No podemos decir que nuestro virus, que inicialmente fue importado, tenga un comportamiento distinto a lo que ocurre en otros países de la región o del mundo. Probablemente la mortalidad menor se debe a un muy buen manejo médico que se ha hecho de la situación y de que se ha disminuido el número de casos. No solo tenemos que pensar en la mortalidad en cuanto al número de decesos, sino también en el número de casos. Evidentemente, nuestro país viene con una tasa de contagio que es baja, que se ha venido acercando al 1, o sea que cada persona que adquiere la enfermedad contagia promedialmente a otra persona, y si nosotros tenemos en cuenta cuántas de esas personas que se pueden contagiar corresponden a personas que pudieran tener mayor mortalidad, los ancianos y vulnerables, son pocos porque justamente están cumpliendo las medidas recomendadas de cuarentena. Claro. Entonces, resumiendo y concluyendo para esta pregunta, ¿qué es lo que lleva a la mortalidad baja en nuestro país? Que aquellos que tienen mayor probabilidad de muerte se están cuidando, están en cuarentena, están cuidados por sus familias. ¿Y qué fue lo que pasó con los primeros casos que fallecieron, estos 17 casos? La mayoría de ellos eran personas, o muchos de ellos eran personas que fueron casos importados, o sea que ya vinieron, no tuvieron la oportunidad de cumplir la cuarentena, vinieron con el virus, por lo menos los primeros casos que nosotros vivimos en el Hospital Británico. Es clarísimo. Doctor, le consulto qué pasa, cómo se comporta el virus en el agua de mar o de Río de la Plata de nuestro país. Y esta pregunta va porque los fines de semana se hace mucho foco en los surfistas, que si bien es un deporte bastante solitario e independiente, se los ha notificado, muchas veces multado por estar allí en el agua. ¿Corren algún peligro por la transmisión del virus o la salinidad, el viento, lo mata directamente el virus? Bueno, no te voy a poder dar una respuesta exacta a todo eso. Lo que sí te puedo decir es que seguramente en el agua y en el agua del mar o en cualquier agua, el virus se diluye y se diluye en forma importante. O sea que la posibilidad de contagio, como ustedes saben, es sobre todo a través de la inhalación de partículas virales, no es a través del agua, ni está demostrado que sea a través de la dilución. Sí sabemos que a través de la mucosa oral, de la mucosa nasal, la persona con las manos sucias puede evidentemente contagiarse, pero no hay una respuesta exacta para esto, pero probablemente el riesgo que tengan los surfistas, ya sea por el viento, que poco tiene que ver, porque es un espacio abierto, justamente llevaría a la mayor circulación del virus a distancia, la dispersión. Creo que todo lo que sea dilución, sea en agua, sea en aire, disminuye las posibilidades de contagio. Bien. Doctor, pero de todo modo lo que se está tratando, me parece, a través de esa medida de llamar la atención, es disminuir las aglomeraciones de personas. Claro. Seguramente la política de llamar la atención a este grupo va
porque los surfistas tienden no solo a hacer este deporte de forma individual, sino también muchas veces en forma colectiva, y socializan y tenían periodos de cercanía donde allí los riesgos de contagio justamente y las medidas de distanciamiento no se cumplen. Doctor Facal, le agradecemos muy especialmente todos estos minutos para Buen Día esta mañana, ¿eh? Que tenga muy buena jornada y hay muchas todavía preguntas sin respuesta. Esto lo irá dando el avance de la investigación, por cierto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y lo importante para ustedes y para toda la población es justamente este último aspecto que ha señalado, y es que tenemos todos muchas dudas, las certezas son pocas, las verdades de hoy no van a ser las verdades de mañana, el aspecto va a ser cambiante y lo importante es estar atento al avance de los conocimientos y ajustar las medidas al avance también de la epidemiología en nuestro país y en la región. Efectivamente, muchas gracias. Que tenga buen día.